finalizar porque el día de hoy se van a dar a conocer los... Y si es que también observan la presentación, por favor, a ver si me indican, ¿se escucha correctamente? ¿Sí? Bien, chicos. A ver, solamente les voy a pedir un minutito, chicos, rapidito, y me conecto. Habíamos quedado en lo que son reajustes, ¿no? Recuerden que nosotros estamos abordando estos aspectos. Ya voy a abrir la primera parte. Estábamos nosotros indicándoles que en una obra por contrata, porque estamos ahorita trabajando obras por contrata, ¿no? Decíamos que no era suficiente con saber que de pronto si fuera una obra de repente no pública, solamente el monto que saldría en la columna conceptual es lo que tendría que pagarle tal vez a esa persona, o tal vez no, ¿no? Tal vez no deseas, no has hecho el pacto que le pagues según sus avances, de repente tú le has dicho yo avances o no, te doy 10% al inicio, 20% al 50, a la mitad de avance y al final te pago todo, pues, ¿no? De repente sí han hecho su pacto, no sabemos, pero eso serían obras privadas, ¿no? Pero en obras públicas se tiene que pagar al contratista a través de una valorización para saber cuánto en primer lugar ha avanzado físicamente y producto de eso le corresponde el pago económico. Que diríamos que en buenas cuentas eso es lo que a él se le debe de pagar, pero como estamos en una obra pública, ¿no? Tienen que entrar a tallar todos estos aspectos, ¿no? Reajustes, adelantos y por ende amortización y deducción y las famosas garantías. Bien, es por eso que ya en la clase pasada hemos estado hablando de los reajustes, ya se les había indicado cómo se calculan los reajustes, ¿verdad? Decíamos que estos van a estar sujetos, hablábamos un poquito para recordar, decíamos que el tema de los reajustes, que es uno de los primeros componentes que entran a tallar en lo que son este, las valorizaciones, ¿no? Decíamos que los reajustes van a tener que trabajarse en función a la fórmula polinómica, ¿no? Incluso ahí les habíamos referenciado las fórmulas polinómicas. Ya un ratito está abriendo el archivo. Ya, aquí está, ¿no? Por ejemplo, acá todo va a ir en función a la fórmula polinómica, ¿no? Y entonces, en función a esta fórmula polinómica, ¿no? Es lo que nosotros vamos a transformar en un valor nominal, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y acá ya habíamos indicado que en cuanto a los reajustes, el trabajo que se tiene que hacer es buscar, ¿no? Cómo se van a trabajar los reajustes. Miren, en tema de los reajustes, ¿ya? Que ustedes van a hallar, chicos, va a partir por tu fórmula polinómica. Miren, miren acá, esta fórmula polinómica. Bien, ustedes tienen su fórmula polinómica. Todos los expedientes técnicos que esté haciendo obra por contrato tienen sus fórmulas polinómicas. Entonces, esta fórmula polinómica, así como está, sería imposible que tú restes menos la unidad y que hayas un valor, pues, ¿no? Que te permita hacer esto, ¿no? De decir reajuste o valorización reajustada es igual a valorización contractual menos uno. Es imposible que podamos nosotros restar, ¿no? Entonces, la tarea que tenemos aquí es que tú transformes, ¿no? El que tú transformes esta fórmula, como está acá, tú lo transformes, ¿no? A este valor. Como ustedes saben, esta fórmula polinómica y esto que está en amarillo, esto sale acá de tu fórmula polinómica. Esto es el S10. La fórmula polinómica que me da el S10 me arroja este valor con estos datos que está acá abajito, ¿no? Ahí está factor, porcentaje, índice. Todo esto es lo que yo he pasado acá. Es lo que está en amarillo y lo que está en celeste. Fórmula polinómica y estos datitos, ¿no? Estos datitos que acá en este caso son factor, porcentaje, índice y la descripción. Vuelvo a repetir, factor, porcentaje, índice y descripción. ¿Ya? Entonces, respecto a eso, ya es lo que luego para que ustedes empiecen a hacer su cálculo, ya tenemos aquí la columna IR, que es el mes de septiembre 2021, y sub 0, que es el mes de enero 2021, y sub R sobre el I sub 0 y el K, que es el coeficiente de reajuste. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que es el I sub R, chicos, ¿qué es el I sub R? Esto no lo voy a mover, esto es tal cual está tu fórmula polinómica, acá, recuerden, esto es tal cual esto, yo no lo puedo mover. Yo no puedo mover mi fórmula, no puedo mover factores, no puedo mover porcentaje. Eso ya está hecho en tu programa S10 o de repente manual, no lo sé. ¿Ya? Entonces esto ya está dado así. ¿Ya? Muy bien. Lo que sí hay que verificar que tu coeficiente de incidencias sumen uno. Eso sí tenemos que verificarlo de cajón, porque si no suman uno, chicos, vamos a hacer mal el reajuste. ¿No? Si usted ve que sus coeficientes de incidencia de cada monomio no te dan uno, vamos a tener problemas. Por eso se verifica ello. Bien, luego de eso hay cuatro columnas que tenemos que trabajarlas. El I sub R, el I sub 0, luego el I sub R sobre el I sub 0 y el K. El I sub R es un índice unificado de la fecha, es el índice unificado de la fecha en que deberíamos de reajustar. Si nosotros queremos hacer nuestra valorización, en este caso, mire, del mes de agosto, ¿en qué mes, con qué, el índice unificado de qué mes debería de hacer? Si esta valorización es del mes de agosto.
Si esta valorización es del mes de agosto, vuelvo a repetir, ¿de qué mes se debería ser mencionado ese unificado? ¿De qué mes? Dice acá, mire el artículo 195. Dice, en el caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste K conocido al momento que valoriza, pero esto no es el verdadero, ese es un reajuste a cuenta. Conforme se conozcan los índices unificados de precios que correspondan, dice que correspondan al mes siguiente de la valorización. Vuelvo a repetir, ¿con qué índice unificado vas a tener que reajustar? Con los del mes siguiente al de la valorización. Ese es el índice unificado correcto que tú deberías de reajustar, con los del mes siguiente al de la valorización. Nuevamente pregunto, tu valorización de agosto, ¿cuáles son los índices o con qué mes, de qué mes es el índice unificado que deberíamos reajustar? De septiembre. De septiembre, pero como sabemos, vamos a ponernos en el caso que estamos en agosto. En agosto, ¿yo tendré los índices de septiembre? No, imposible. Vas a tener recién los de julio, pero no significa que esos sean los verdaderos. Si quieres tú trabajar tu reajuste, cógelos. Nadie te dice que no lo hagas, trabájalo, como dice la norma. Pero son a cuenta, te dice. Luego van a tener que reajustarse nuevamente. Pero si quieres tener el verdadero, es el de septiembre. ¿Ya? Es por eso que yo pongo acá IR septiembre, pues, porque eso son los que corresponden, o sea, los índices unificados de septiembre son los que realmente corresponde hacer un verdadero reajuste. De julio, si lo pones de julio, ponlo, pero es provisional. Y el I sub 0 es el índice unificado del mes en que tú has hecho el valor referencial, es decir, el presupuesto. Ustedes no han visto que cuando se hace un presupuesto, que ya lo hemos visto en la clase también, decía yo que se pone la fecha del valor referencial, que siendo este el último día del mes, pues esa fecha es la que va aquí en I sub 0. Y acá estamos diciendo que es enero 2021. Sabiendo de qué meses van a ser tus índices unificados, tú te vas a ir a la web y vas a decir, ya, voy a buscar los índices unificados de precios de la construcción para las 6 áreas geográficas, ¿no? Que corresponden al mes de enero 2021. Buscas en la web, te va a salir este listado, chicos. Como sabrán, el Perú tiene 6 áreas geográficas. Como en este caso es Ancash, el área geográfica es 2. Si estuvieras en Cusco, el área geográfica es 6. Si tuvieras Tumbes, el área geográfica 1, y así sucesivamente. Y sabemos que tenemos 80 índices unificados en el Perú, ¿verdad? 80 índices unificados para nuestra codificación. Entonces, miren, 80 índices unificados y 6 columnas. ¿Con cuál columna voy a intersectar? Con la 2, porque mi área geográfica es 2. Aquí está, 2 aquí y 2 acá. Lo que tengo que hacer ahora, ustedes ven acá, mis índices es 47, 3, 22, 5. Estos índices unificados se va a tener que intersectar con esta área geográfica 2. ¿Ya? Con esta área geográfica 2, con esta área geográfica 2 se va a tener que intersectar. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ahí está el área geográfica 2. Entonces, ahí está. Todos estos recursos, todos estos índices unificados con esta área geográfica. ¿Ya? Entonces va a ser 47 con 2, 3 con 2, 22 con 2, 5 con 2, 43 con 2, todo con el 2, ¿no? Como lo hemos hecho acá, 39 con el 2, 43 con el 2, 47 con el 2, 49 con el 2, 22 es un valor que siempre se tiene, 30 con el 2. Entonces estos valores que están encerrados con círculo, chicos, son los que se van a colocar aquí en la columna 3 en rojo, acá en la columna, perdón, 5 que está con color rojo. Ahí se coloca. Por ejemplo, vamos a ver 47 con 2, 633,53. Entonces acá sería 47, a ver, 353,53, ¿ve? Se va colocando. Bien. Y la columna 6 me va a salir ya por defecto, va a ser la columna 5 por el porcentaje sobre 100, ¿ya? Así me va a salir la columna 6, ¿ya? Luego, la columna número 3, ¿ya? Es el ISU R, ¿ya? Entonces, igual, acá vas a tener septiembre del 2021, índices unificados de precio para las 6 áreas geográficas correspondientes al mes de septiembre, ¿no? De igual manera, ya sabemos que está el área geográfica 2, que es la que se está colocando aquí. Luego tenemos los 80 índices unificados y sabemos ya también que aquí se va a tener que trabajar todos estos índices en el área geográfica 2, ¿ya? Entonces vamos a intersectar 47 con 2, 3 con 2, 22 con 2, 5 con 2, 43 con 2, 30 con 2, 48 con 2, 49 con 2, 39 con 2. Todo va a ser con el área geográfica 2. Entonces, vamos a hacer el mismo trabajo. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo trabajo, ¿no? De 3 con el 2, 3, 5 con, y así. Entonces, todo lo que están con circulito, chicos, son los que van a ir aquí en la columna 3. Y ya la columna 4 va a ser la columna 3 por la columna 2 sobre 100, ¿no? Y hallaremos estos valores, ¿ya? Bien, entonces, luego de eso, ya que hemos hecho la columna 4 y 6, la columna 7 va a ser igual al LIP-R sobre el ISO 0. Es decir, la columna 4 entre la columna 6 me da la columna 7. Simplemente una división. Cuando hay monomios que tienen dos índices, se suman, ¿no? Y se trabaja con el subtotal. Y la columna 8, jóvenes, que es la última, se multiplicará este valor de la columna 7 por el coeficiente de incidencia, ¿ok? Y nos saldrá un valor en cada uno de estos monomios. Sumamos todos los montos de los monomios y nos da el K, en este caso igual a 1,091, ¿ok? Entonces, cuando vamos a aplicar la formulita, porque esta es una formulita que ya está establecida, ¿ya? Una formulita que ya está establecida, donde nos indica, ya acá, ¿no? Nos indica
valorización reajustada, reajuste, ¿no? Valorización contractual por K-1. K está acá, mire, es 1.091. Menos 1 es 0.091. Acá tenemos 200.000 que se ha valorizado, vamos a suponer este mes, me sale un reajuste de 18.193.30. ¿Ok? Entonces acá es donde decimos cuando el K es menor que 1, se deduce a la empresa contratista. Cuando el K es mayor que 1, se reintegra a la empresa contratista. Y cuando el K es igual a 1, pues no se reintegra ni se deduce. ¿Ya? Entonces es importante saberlo, chicos, ¿ya? Entonces, de esa manera se va a hallar el reajuste, ¿ya? Bien, nos dice Carlos, para la valorización del mes de agosto se usan los índices del mes de julio y la liquidación se reajusta con los índices del mes de agosto que se publica. Bueno, Carlos, si tú ya empezaste a querer cobrar tus reajustes cuando estás haciendo valorización, tienes que hacerlo allí. Es decir, tu valorización, en este caso de agosto, como no la hiciste bien porque has cogido los índices unificados de julio, entonces en la siguiente valorización tú tienes que hacer reajuste de reajustes, ¿ya? Para que saques el monto lo más real posible. ¿Ya? Y te puedan realmente pagar lo que corresponde, dado que tú has elegido hacer tus reajustes en la ejecución. Sin embargo, muchos optan por eso, por la decisión de hacer su cálculo de reajuste en la liquidación. Como ahí ya tienen los índices unificados correctos, entonces esperan ese momento para que lo hagan de uno solo, como se dice, y pueda salir su monto verdadero. ¿Ya? También nos dice Raúl, ingeniero, su duración entre expediente y ejecución, ¿cuánto tiempo se puede realizar? 9 meses la polinómica mediante la entrega de expediente de observaciones y respuestas. Bueno, no entiendo mucho esta pregunta, Raúl, pero lo que yo les he dicho que el expediente, perdón, el presupuesto de una obra por contrata, su validez es 9 meses. Ese es el tiempo que tiene por válido un presupuesto de una obra por contrata. ¿Ya? Eh, ya. Los decimales son 3, ¿ya? Con 3 decimales son los que se van a tener que trabajar. ¿Ya, chicos? Bien, esto es en cuanto a los reajustes. ¿Ya? Como les decía, hay otros aspectos, aparte de los reajustes, que se considera aquí, que es el tema de adelantos. ¿Ya? Después de los reajustes vienen los adelantos. Como ustedes saben, los adelantos generan dos tipos de cálculos, ¿no? Deducciones del reajuste que no corresponde por adelanto directo y por adelanto de materiales, y el otro cálculo que se genera es por amortizaciones, ¿verdad? Amortizaciones del adelanto directo y de materiales. Entonces, en este sentido, vamos a nosotros acá, a tomar en cuenta el tema de los adelantos, ¿ya? Rápidamente, ¿ya? Según la norma vigente, la que aún está, que es el Decreto Supremo 344-2018-EF, ¿ya? Su artículo 180 nos dice que existen tres tipos de adelantos, ¿ya? ¿Ya? Tres tipos de adelantos. El adelanto directo, dice que en ningún caso será en conjunto el 10% del monto del contrato original. Y el otro es que tenemos el adelanto para materiales e insumos y equipamientos inmobiliarios, en contratos bajo la modalidad llave en mano. Los adelantos previstos en los literales B y C del número precedente en conjunto no superará el 20% del contrato del monto original. ¿Ok? Entonces B y C se hace uno solo y eso no debe superar el 20%. O sea, en conclusión, tenemos hasta que se puede dar al contratista hasta el 30% de adelanto. ¿Ya? Muy bien. Bueno, eso es lo que nos dice actualmente la norma, que estará vigente hasta el 21 de abril. A partir del 22 de abril, según el reglamento de la ley 32069, Decreto Supremo 009-2025, bien F, en su capítulo 3, subcapítulo 4, adelantos, artículo 178, nos indica lo siguiente, ¿no? Nos dice que los adelantos en obras pueden ser directos y puede ser adelanto de materiales e insumos, equipamientos inmobiliarios, ¿no? Y tercero puede ser por avance. Nos habla igual tres tipos de adelantos, directos, para materiales, insumos, equipamiento inmobiliarios y por avance. Nos dice que en consultoría de obras solo proceden los adelantos directos. En consultorías. No procede la constitución de fideicomiso por adelantos en consultorías. Los adelantos se establecen en las bases según el objeto de la contratación y el sistema de entrega de acuerdo con lo siguiente. Para consultorías de obra, en todos sus sistemas de entrega, el adelanto directo no excede el 30% del monto del contrato original. Bien, para consultorías de obra, nos dice. Para obras, en el sistema de entrega de suelo construcción, que es el caso de la mayoría de obras que se genera, el adelanto directo y el adelanto para materiales e insumos, equipamiento inmobiliario no exceden, respectivamente, el 10 y 20% del monto del contrato original, en tanto que el adelanto por avance no va a exceder el 10% del monto del contrato original. O sea, que ahora han incrementado, ¿no? O sea, normalmente es 30%, pero ahora ha aparecido un nuevo tipo de adelanto que te van a dar por avances y este no va a sobrepasar, nos dice del 10% del monto del contrato original. C, nos dice que para obra, bajo bueno, esto ya es para otro tipo, que es para obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, ¿no? Que en este caso concurso oferta. Bueno, eso no es algo que mucho se vea, mayormente el que se ve es de solo construcción, ¿ya? Dice, la amortización, ¿no? Acá, ah, ya. Nos dice que la amortización del adelanto directo se realiza mediante, ratito,
Dice, la amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista para la ejecución de las prestaciones a su cargo. Eso es cierto, ¿no? Como ya la entidad le está dando al contratista un adelanto directo, o sea, un préstamo, entonces la entidad lo que tiene que hacer es solicitar que le pague, pues, ¿no? El contratista, en cómodas cuotas. Esta cuota que le va a ir pagando el contratista a la entidad es llamada amortización. ¿Ok? Es llamada amortización y y se va a dar durante todo el tiempo que se ejecuta, pues, ¿no? Muy bien. Cualquier, dice luego, la amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúan al contratista por la ejecución de las prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se toma en cuenta al efectuar el siguiente pago al contratista o al monto de la liquidación del respectivo contrato. Durante la ejecución contractual de la obra, la entidad contratante puede otorgar, de acuerdo con el literal C del numeral 66, otro adelanto, te dice, por avance, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que exista un avance físico real de ejecución del 60% de la obra y que el porcentaje de avance físico real es igual o mayor al porcentaje de avance físico programado. O sea, es como que un bono, es como que te premian por los avances que tú estás teniendo. Si que tú demuestras esas dos condiciones que dice la norma, es ahí donde se va a generar este adelanto, ¿no? Este adelanto por avance. Pero para ello se tiene que cumplir las dos condiciones que ya ahí se ha mencionado, ¿ya? Además, también, según el reglamento de la ley, ¿ya? El que va a entrar en vigencia el 22 de abril, nos dice, en caso las bases hayan establecido el otorgamiento de adelanto directo, ¿ya? En caso las bases hayan establecido el otorgamiento de adelanto directo, el contratista, en el plazo de 10 días contabilizados desde el día siguiente del perfeccionado del contrato, puede solicitar su entrega, adjuntando el mecanismo de garantía, ¿no?, que se le pide. Dentro del plazo señalado, el contratista puede solicitar hasta 5 días adicionales para remitir el mecanismo de garantía, con el debido sustento. La entidad contratante entrega el adelanto directo al contratista, ¿no?, en un plazo máximo de 7 días contabilizado desde el día siguiente de haber recibido el mecanismo de la garantía, ¿no? Ahí un poquito ya te establece bien los plazos, ¿no? Luego, nos dice para las obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, el adelanto directo, bueno, este es otro tema, ¿no? Para nuestro caso es básicamente lo que ha indicado el artículo 179.1. Diseño y construcción es este concurso FER, ¿no? Ya está. Luego, amortización, ¿no? También, ¿qué nos dice esta directiva que entrará en vigencia? Nos dice que la amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones. La amortización del adelanto para materiales, insumos, equipamiento, inmobiliarios para obras se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la directiva de la DGA emita sobre fórmulas polinómicas. La entidad contratante acepta la amortización total del adelanto a solicitud del contratista, salvo que el saldo pendiente de amortizar sea mayor que el monto que va a valorizar. La amortización del adelanto por avance dispuesto en el numeral 178 se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones. Bien, y cualquier diferencia de monto que se produzca respecto de la amortización del adelanto en una valorización se toma en cuenta en una valorización posterior y o en la liquidación del contrato. Bien, entonces, básicamente aquí lo que nos refiere la norma. También en su artículo 181 nos habla de la entrega de adelantos para materiales e insumos, equipamientos inmobiliarios en obras bajo los sistemas de entrega de suelo construcción y diseño y construcción. En caso las bases nos dice hayan establecido el otorgamiento del adelanto de materiales e insumos, equipamiento inmobiliarios en el sistema de entrega de suelo construcción o en el componente de obra en el sistema de entrega de diseño y construcción, el mismo involucra a los materiales e insumos a ser utilizados en la ejecución de la obra, así como a los equipamientos inmobiliarios que sean incorporados, nos dice en ello. Las solicitudes de estos adelantos proceden una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra y son presentados por el contratista, ¿no?, a la supervisión, teniendo en cuenta el calendario de adquisición de materiales, insumos, equipamientos presentados por el contratista y los plazos establecidos en las bases para entregar dichos adelantos. Y es responsabilidad del supervisor verificar la oportunidad y el contenido técnico de la solicitud de los adelantos para materiales, insumos, equipamientos inmobiliarios. Bien, y la garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o insumos, equipamientos inmobiliarios a satisfacción de la entidad contratante, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. Bien, entonces esos son los nuevos alcances, chicos, respecto a lo que es la entrega de adelantos, ¿no?, para materiales. Para directos, sí ya nos ha indicado acá la norma, ¿no?, en cuanto a la entrega de adelantos directos, bueno, por aquí lo vi, que esta se va a dar en un plazo, acá, ¿no? Dice acá puede solicitar el otorgamiento directo, ¿no? Dice se va a hacer en el plazo de 10 días contabilizados desde el día siguiente del procesamiento del contrato, ¿no? Y dentro del plazo señalado, el contratista también puede solicitar hasta 5 días más para que remita esa garantía. Y la entidad tiene, a partir de recibir esa garantía, tiene 7 días para que pueda entregar este adelanto, un poco que lo han hecho más, porque era 15 en total, ¿no? Era 15 en total, ahora lo han puesto 10 más 5, en el peor de los casos son 15 más 7, 22, ¿ya? En cambio, el de materiales va a estar sujeto al calendario, pues no, acá no hay una fecha fija. Esto va a estar, como dice, en el caso de la base hayan establecido el otorgamiento del adelanto para materiales, esto van a depender del cronograma.
¿Ya? Lo que nos dice actualmente la normativa es que el adelanto directo también, ¿no? No puede ser mayor de 10% del monto del contrato. Eso es su tope. Y como ya lo había indicado, el adelanto directo corresponde a un capital que la entidad te va a dar, porque es un monto que te va a dar para que inyecte liquidez, ¿no? No te va a fiscalizar en qué o cómo lo vas a usar, por eso es un adelanto directo. ¿Ya? Es un monto que te va a otorgar para que tú lo emplees, ¿no? En todo lo que tú desees. Es tu decisión, es un capital que te está otorgando. Lógicamente, como es un adelanto, tú le tienes que pagar. ¿Ok? Y es por eso que al pedir adelantos se va a tener que aperturar amortización, que es la cómoda cuota, y deducciones que no corresponden. Que eso es el monto que la entidad dice, yo te debo descontar porque no te voy a pagar reajuste de lo mismo que yo te presto. ¿Ya? Es lo que actualmente se maneja, chicos, hasta el 21 de abril. Hasta el 21 de abril también, en el caso de la entrega de los adelantos directos, ¿cómo va a ser esto? Nos dice la normativa que para poder generar este otorgamiento del adelanto, el contratista lo tiene que solicitar. Una vez que se ha firmado el contrato, a partir del día siguiente, el contratista tiene 8 días calendarios para solicitar que se le entregue este adelanto, siempre y cuando lo haya definido el contrato también. ¿M? Y la entidad tiene 7 días para cancelarlo. En total, 15 días. ¿Cuánto es actualmente o cuánto va a ser con la norma que entrará en vigencia el 22 de abril? 22 días en el máximo de los tiempos, ¿no? 22. ¿No? Entonces acá se ha aumentado, mejor dicho. Si es que hay adelanto directo, se generan dos cosas, amortización y deducción. La amortización, chicos, es esa cómoda cuota que tú pagarás. Es por eso que de lo que tú valorizas, de lo que tú estás trabajando y crees que yo te debo de pagar como entidad porque son tus avances, de ahí tú me vas a pagar un 10%. Me vas a mí a dar mi cuota del 10%. Para que al final pues se cumple el 10% de todo el monto de la obra. ¿Bien? Por eso que la amortización que se va a tener que pagar a la entidad, que te la va a tener que descontar, es el 10% del monto de lo que valorizas. Bien. Además, también se activa la deducción del reajuste que no corresponde por adelanto directo. Bien. Esta deducción, como ya les decía, significa que la entidad te tiene que descontar un reajuste que ellos no lo creen justo porque es una plata que te lo presta la misma entidad. Por lo tanto, te lo tienen que aplicar, ¿no? Y esta deducción va a ser igual al adelanto directo sobre el monto del contrato por la valorización que ejecutas en ese periodo sobre el coeficiente de reajuste del mes en que se otorgó ese adelanto directo y todo eso multiplicado por el coeficiente de reajuste de la valorización menos el coeficiente de reajuste del mes en que se otorgó el adelanto. ¿Ok? Aplicamos esa formulita y calcularemos la deducción. Recordemos que si el coeficiente de reajuste de la valorización es mayor que el coeficiente de reajuste del mes en que se otorgó el adelanto directo, entonces las deducciones serán positivas. Cuando el coeficiente de reajuste de la valorización es menor que el coeficiente de reajuste del mes en que se otorgó el adelanto, entonces la deducción es negativa. ¿Ok? La deducción se aplica desde el mismo mes en que se otorga el adelanto directo. Es continua en cada valorización y se termina de aplicar cuando se termina de amortizar el adelanto directo. Las amortizaciones y las deducciones que no corresponden empiezan y terminan juntas. En la liquidación se vuelve a recalcular las deducciones que no corresponden. En la liquidación se vuelve a recalcular, nos dice las deducciones que no corresponden para poder chequear, como depende de los coeficientes. Entonces de pronto por ahí hay algo que no, pues no cuadra. Entonces vuelve a hacer en la liquidación todos estos cálculos. Respecto al adelanto de materiales, ¿cómo se maneja actualmente? No sabemos que también en los adelantos que existen actualmente, uno de estos es el de materiales, insumo, equipamiento inmobiliario, y que también tienen un tope de hasta el 20% del monto del contrato, menor o igual que el 20% del monto del contrato. No debe de sobrepasarse el 20% del monto del contrato original para el caso de los adelantos para materiales e insumos. Sabemos que el adelanto para materiales, insumos, equipamiento inmobiliario se entrega mediante un cálculo del monto máximo material por material. No te van a entregar en forma, digamos, global, sino a solicitud del contratista y demostrando que esto va también en concordancia con el calendario de adquisición de materiales. ¿Qué dice nuestro contexto normativo actualmente para lo que son estos adelantos? Nos dice que la entidad es quien establece el procedimiento de selección establece en el proceso de selección el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así también como el plazo en el que se entregue dicho adelanto, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista, nos dice, en el calendario de adquisición de materiales, insumos, equipamiento inmobiliarios. Nos dice la opinión número 261 que si la entidad no cumple con realizar el desembolso dentro del plazo establecido en las bases, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo de ejecución, siempre que el incumplimiento que la entidad haya tenido pues haya afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obras. Además, en cuanto a los adelantos por materiales, decimos que las solicitudes de adelanto para materiales, insumos, equipamientos inmobiliarios deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentados por el contratista y los plazos establecidos en los documentos de procedimiento de selección para entregar dichos adelantos. ¿Ya? También indicarles que no procede el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos, en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales, insumos, equipamiento inmobiliario. O sea, el otorgamiento del adelanto y la solicitud que ustedes hagan tiene que ir en concordancia con sus calendarios de adquisición de materiales. No podemos solicitar un material en una fecha que no está prevista en el calendario. Simplemente no va a ser aceptada. Vamos a decir, la solicitud tiene que generarse antes para que en la fecha que usted supuestamente va a usar ese material ya tenga el dinero para que pueda hacer toda la gestión. El otorgamiento de estos adelantos
de materiales va a estar en función también de lo que dispone el decreto supremo, más que nada por la formulita que se aplica. Y es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, también nos dice, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales, insumos, equipamiento inmobiliarios, de acuerdo al calendario. Tenemos aquí también los montos máximos, ¿no? Cómo se calculan estos montos máximos de adelantos, de materiales, insumos, equipamiento. Entonces, la formulita que se emplea para poder calcular estos montos máximos de adelanto de materiales e insumos es la que tenemos aquí, ¿no? Es coeficiente de incidencia del material por el porcentaje de incidencia, por el saldo bruto por valorizar, por el IMA y sobre el IMO. De esta manera, en primera instancia, vamos a tener que calcular cuánto es el monto máximo que se puede, en este caso, pedir por un material, ¿no? ¿Cuánto es el monto máximo? Bien, entonces el IMA, ¿ya? El IMA es el índice unificado del material al momento en que se pide el adelanto. El IMA es el índice unificado del material al momento que se pide el adelanto. Y el IMO es el índice unificado del material al mes del valor referencial. Bien, IMA, índice unificado del mes al momento en que se pide el adelanto, y el IMA, el mes en que se pide el índice unificado del material al mes en que del valor referencial. Voy acá a dejar de compartir, nuevamente voy a compartir, chicos, porque hicieron unos, ya está. Bien, entonces, por ejemplo, acá está un cálculo que se ha hecho de los montos máximos de los adelantos de materiales. Como ya había indicado, se tiene que multiplicar el coeficiente de incidencia, que en este caso lo encontramos en las fórmulas polinómicas de cada uno de los recursos. Esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje de incidencia, que también lo encontramos aquí en lo que es la fórmula polinómica. Y esto lo vamos a multiplicar por el saldo bruto por valorizar, donde este saldo bruto por valorizar lo vamos a tener en las valorizaciones. Ahí va a haber el saldo que nos falta por valorizar y se toma en cuenta ello. Y el IMA y el IMO son los índices unificados respecto el I sub 0 a la fecha en que se hizo el valor referencial y el I sub A a la fecha en que, en este caso, ¿no? Se está pidiendo el adelanto. Entonces, todo eso entra a tallar en la formulita y finalmente calculamos, ¿no? Calculamos estos montos máximos que tenemos para poder solicitar estos adelantos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a calcular acá los montos máximos a solicitar, luego acá tengo los montos que yo solicito. Como podemos ver, los montos que se solicitan, en algunos casos puede ser menos, en algunos casos puede ser más. En el caso sea menos, pues se acepta, ¿no? Porque está siendo menos de lo que yo tengo como tope, porque sabemos que el 20% es el monto pues tope, ¿no? Entonces yo no puedo aceptar un monto mayor a ese monto máximo, porque sumando todo esos montos máximos me debería dar en conjunto el 20% de todo el monto del contrato. Ahora, si es menos, está perfecto, se acepta, pero si es más, no lo puedo aceptar. Por ejemplo, acá mi monto tope es 1.304, pero el monto solicitado es 121.000. Entonces, no puedo aceptar esos 121.000 porque ese es mayor a ese monto tope, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces lo que se va a tener que hacer es aprobar ese monto máximo, ¿ya? Bien, igual acá es una formulita. Bien, en cuanto a la amortización del adelanto de materiales, ¿ya? ¿Cómo se va a amortizar el adelanto de materiales e insumos? Esta amortización va a ser igual coeficiente de incidencia del material, como ya lo indicaba, por la valorización que ustedes están generando en ese mes, por el IMA sobre el IMO. El IMA ya sabemos que es el valor del índice unificado a la fecha que estamos generando ese adelanto. El IMO es el índice unificado a la fecha que se está haciendo ese valor referencial. En la liquidación se vuelve a recalcular las amortizaciones de los materiales e insumos, ¿ya? Bueno, acá está vamos a decir, pues, como tal. Esto es lo que nos dice también el artículo 183, el que actualmente se tiene, ¿no? Dice que la amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones, porque la amortización es la cómoda cuota. La amortización del adelanto para materiales, insumos, equipamientos se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo 011-79-UMC y sus modificadores, ampliadores y complementarios. Y cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponde al contratista y en la liquidación del contrato. Respecto a la deducción, porque también se tiene que dar una deducción del reajuste que no corresponde por adelanto de materiales e insumos. Entonces, las fórmulas que se van a emplear son las que ustedes están observando, ¿no? Tenemos la deducción, va a ser igual al coeficiente de incidencia del material por la valorización que se ha generado en el mes, por el índice del mismo elemento representativo a la fecha a la fecha del reajuste, menos el índice unificado a la fecha efectiva del adelanto sobre el índice unificado a la fecha del presupuesto base, ¿no? Entonces se trabaja con índices unificados, por lo tanto, también si tú lo tienes a la fecha, bien, ¿no? Y si no, tendrás que esperar también la liquidación para que hagas un recálculo y salgan realmente estos valores, ¿no? De la deducción. Cuando el IMR es mayor al IMA, entonces la deducción es positiva. Cuando el IMR es menor al IMA, entonces la deducción es negativa. Recuerden que las amortizaciones y las deducciones que no corresponden empiezan y terminan juntas. Y en la liquidación se vuelve a recalcular las deducciones de reajuste de materiales e insumos, ¿ya? Bueno, entonces eso es en cuanto miren a todos estos aspectos que se trabajan en lo que es la valorización de obras por contrato. ¿Ya? Yo voy acá a aperturar, voy a aperturar la hojita de Excel para que veamos ya un ejemplo con todos los
ya valorizaciones actualizadas, de obra principal. Entonces, miren, ya, por ejemplo, creo que el día de ayer también les mostré un poquito de la curva ese también, ¿eh? Que refleja estos avances, ¿no? Programado versus ejecutado. Este es un ejemplo. Ya, en primer lugar tenemos la ficha técnica, ¿no? Esta es una ficha técnica de la obra donde está su nombre, generalidades, aspectos contractuales, inicio de ejecución de obra, resumen de valorización, ¿no? Valorizaciones actuales, ¿no? Son datitos ahí que se tienen respecto a lo que es esta ficha técnica, ¿bien? Luego tenemos un resumen de las valorizaciones de obras, como en este caso es una obra, chicos, que tiene varios subpresupuestos, ¿no? Por ejemplo, obras provisionales, plan de emergencia, estructuras, arquitectura, eléctrica, sanitaria, plan de contingencia, mitigación ambiental, equipamiento, ¿no? Son varios presupuestos que tenemos dentro de lo que es valorización. Luego tenemos los montos contractuales, ¿ya? Y finalmente los montos que se han ido valorizando. No todos los meses se valorizan todos los subpresupuestos, dependerá de lo que se ha ejecutado en ese mes, ¿no? Pero este es un resumen. Luego se han habido adicionales, deductivos, ¿no? Reajustes, deducciones, ¿no? Toda una estructura, resumen que se maneja y al final sale el monto que se tiene que facturar. Este es un resumen de las valorizaciones que se están tramitando. En este caso es la primera valorización, ¿ya? Es la primera valorización que en este caso se tramita, ¿ya? Del mes de diciembre, con todos los subpresupuestos que este tiene, ¿ya? Bueno, este es el resumen de la valorización número uno también, de cada subcomponente, cuánto es el monto, cuánto es la valorización anterior, actual, acumulado y saldo, ¿ok? Ya. Vamos a ir acá. Esta es una valorización de obra principal. Yo le de una especialidad, ¿no? Para que un poquito podamos entenderlo, ¿no? Si no nos vamos a marear. De una especialidad, que esto se va a hacer también réplica en todas las otras especialidades. Entonces recuerden que las valorizaciones de obras principales, ¿ok? Está en función del expediente técnico original. Aquí se ha trabajado por partes porque se tiene sus presupuestos. ¿Ya? Entonces están todas las partidas con sus unidades de medida, metrado, precios y parcial. Y como ya también lo referí en algún momento, estas están ya tipificadas con 4 columnas, ¿no? Columna avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar. Son 4 columnas las que nosotros integramos aquí, ¿ya? Ahí está. Ahora, en cada una de estas columnas vamos a trabajar data. Como es una valorización o no, sabemos que la valorización anterior es cero. Y en la columna base actual, ya va a ser lo que se está generando en este periodo, por ejemplo, acá en diciembre, ¿no? Y entonces lo que yo voy a ingresar acá son los metrados. Todo lo que está con rojito es lo que ustedes van a ingresar. Que se entiende que eso ya está también corroborado, sustentado en una planilla de metrados y es lo que realmente se ha realizado. Ese metrado, al ser multiplicado por un, vamos a decir, monto o un precio del presupuesto, nos darán estos montos. Y luego tenemos aquí el porcentaje. Bien, y luego tenemos aquí los porcentajes. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que es el avance acumulado, ¿ya? Respecto a lo que es el avance acumulado, es una columna donde vamos a considerar las 2 columnas anteriores. El avance anterior más el avance actual nos darán el avance acumulado. Y el saldo por valorizar es el total menos el avance acumulado. Eso ya lo habíamos indicado también en el primer ejemplo, ¿cierto? No, no es cosa del otro mundo, simplemente acá la clave es saber metrar, porque hay que registrar todos los metrados que se han hecho en ese periodo únicamente, ¿ve? Lo vamos a registrar en columna avance actual y a partir de eso generaremos los demás datos, ¿bien? Al final, lo que a nosotros nos interesa, después de haber ingresado los metrados, y este metrado lo hemos convertido en un monto. ¿Cómo se convierte el metrado en monto? Multiplicándolo por su precio unitario, ¿ya? Luego, miren que el presupuesto pide presupuesto, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, el costo directo, se ha aplicado gastos generales, se ha aplicado utilidad, se ha aplicado un IGB. Estos componentes también se aplican a cada una de estas columnas, al avance anterior, al avance actual, al avance acumulado y al saldo por valorizar. Se aplica a cada uno de estos, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos los montos, chicos, ya como en este caso estamos hallando el monto, vamos a pasar allá los porcentajes. ¿Cómo se hallan los porcentajes? Dividiendo el que se ejecuta entre el total, ¿no? Dividimos el monto ejecutado entre el monto total y nos sale el porcentaje. Acá nos está indicando que se va a ejecutar, ¿no? O se ha ejecutado o la obra está en un avance de 8,24. Pero ¿cuánto se ha programado? 182. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Atrasados o adelantados? Estamos adelantados. ¿No? No hay tanta la diferencia, pero estamos finalmente adelantados, ¿ya? Entonces, eso es lo que en primera instancia acá se considera. Ya luego esto es de las demás especialidades, plan COVID, estructuras, arquitectura, eléctricas, sanitarias, plan de contingencia, ¿no? Porque como le dije acá, como se han hecho diferentes subpresupuestos, pues cada subpresupuesto se va a tener que valorizar, ¿ya? Ahí está equipamiento para infraestructura. Luego de eso, recuerden, tenemos que calcular los reajustes, porque esto es un componente que entra en tallar, que entra a tallar, ¿ya? Es un componente que entra a tallar dentro de lo que es el pago del contratista. Como es una obra por contrata, tiene que considerarse de todas maneras, ¿verdad? Entonces, acá tenemos cálculo de coeficiente de reajuste, tenemos los datos de dicha obra, tenemos la fórmula polinómica, ¿no? Acá está la fórmula polinómica y tenemos
sus datos que vienen de ahí mismo, pues, ¿no? Tenemos símbolo, tenemos descripción, tenemos índices, coeficiente de incidencia y tenemos aportes. Luego, de forma contigua, tenemos 4 columnas, como ya también lo indiqué, ¿no? El I sub A o el I sub R, luego tenemos el I sub 0, luego tenemos el I sub MA sobre el I sub M sub 0, y tenemos K, ¿no? Y tenemos el coeficiente de reajuste, ¿no? K. Ahora, respecto a ello, ¿no? Aquí. Respecto a ello, ya también les explicaba esto, ¿no? Ya les he explicado que el ISUR es el índice unificado de la fecha en que se debería reajustar. Por ejemplo, diciembre debería ser reajustado con los índices de enero, ¿no? Y el ISU 0, la fecha en que se hizo el expediente técnico, ¿no? Entonces se busca esto que está en registro en el INEI, tal cual les he enseñado, y así luego calculamos la columna 4 y 6. Luego la columna 7 es una división nada más, y la columna última va a ser igual a la multiplicación de la columna 7 por el coeficiente de incidencia. Y eso es todo, ¿no? Y hallaremos el valor del coeficiente de reajuste, ¿no? El coeficiente de reajuste acá ya como valor nominal. De tal manera que acá nosotros tenemos una formulita, ¿no? Valorización reajustada o reajuste es igual valorización contractual por el K-1. ¿Ya? Entonces el K es el coeficiente de reajuste que acabamos hallado. Y bueno, a esto se tiene que restar -1, ¿ya? Y todo esto se multiplica por la valorización contractual, ¿ya? Entonces lo mismo, chicos, se va a tener que calcular los reajustes, se va a tener que calcular por cada especialidad. Esto para obras iniciales, ¿ya? Esto es para obras iniciales, ¿no? Lo mismo se tiene que hacer para el plan COVID, ¿no? Lo mismo se va a tener que hacer para estructura, lo mismo se va a tener que hacer para mitigación ambiental, ¿no? Para cada uno de estos subpresupuestos o especialidades van a tener que trabajarse el tema de los reajustes, ¿ya? ¿Cómo lo hemos hecho acá, no? Acá hemos hallado K igual a 1.075. Una vez que ya hemos hallado el coeficiente de reajuste con un valor nominal, vamos nosotros acá a calcular este monto, pues, ¿no? Entonces sabemos que el monto para esta especialidad de obras iniciales, el monto real, según lo que se ha trabajado en la valorización, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a obras iniciales, ¿ya? Si nos vamos acá a obras iniciales, ¿ya? No sé si por acá están obras iniciales, ¿ya? Acá ¿ya? Hay uno que es obras iniciales, ¿ya? Entonces, en obras iniciales, ¿ya? Acá nos dice, mm, a ver, hay uno que es obras iniciales que ha salido acá, ¿no? 77.000, ¿no? Obras iniciales, ¿ya? Luego plan COVID ha salido, bueno, 29.000, estructura 159.000, mitigación 1.000, ¿no? Entonces, eso ya se ha trabajado por cada uno, ¿ya? Entonces, en lo que es, este es el monto real, ¿sí? El monto real, un poquito acá. ¿Ya? Y el monto programado es 68.000, ¿ya? Eso sale según su cronograma valorizado de obra, ¿ya? Este es el monto valorizado. El monto acumulado, ¿ya? El monto acumulado en este caso va a ser igual, como es el primer mes, va a ser igual 77.000 y en el otro va a ser 68.000, ¿ya? Es del mes de diciembre. El caso R, ¿ya? Es el coeficiente de reajuste que ya lo hemos trabajado, ¿no? Que ya acá incluso lo hemos considerado, ¿ya? Acá está, ¿ya? Que acá lo hemos trabajado, que es... espérense, aquí, 1,075, ¿ya? Que eso ya lo hemos referenciado. Y acá es K-1, ¿no? O sea, el K es 1,075, lo resta -1 y nos sale 0.075. Ahora, en lo que es el reintegro reajuste, ¿ya cómo va a ser igual? El programado parcial. El programado tiene que ver con el monto programado. Entonces, este monto programado ¿no? Es valorización, o sea, el reajuste va a ser igual. Valorización contractual, que la estamos teniendo ahí por K-1. El programado es 68.000 por 0.075 nos sale el programado parcial. Y este es el acumulado, ¿ya? Y el ejecutado parcial va a estar en función a lo que se ha hecho, ¿no? En realidad. Entonces, ese reajuste va a estar igual a este monto real por el K-1, que sería por 0.075 y sale el ejecutado parcial. Y el ejecutado acumulado sería, pues, ¿no? El mismo, ¿no? Que está ahí. El reintegro bruto autorizado va a ser, no te van a pagar el programado, ¿no? Tienen que pagarte el real, pues que está saliendo un poquito más. El programado es 5.126 y el ejecutado es 5.778. Te tienen que pagar ese reintegro, que está sujeto a tu valorización real, pues, ¿no? Entonces, ese es el reintegro bruto autorizado, ¿ya? Y ahí ya se calculó el reajuste, ¿bien? Luego, este es el control de amortizaciones y retenciones, ya que también acá luego ya se ha calculado, acá, se ha calculado las amortizaciones, ¿no? Amortizaciones del adelanto directo. Este es el nombre de la obra, esto, bueno, son datos. Acá, mira, el monto del contrato es 3 millones, ¿sí? Y el monto del adelanto directo va a ser igual al 10% del monto del contrato, ¿no? 324.000. En cuanto al monto otorgado, ¿no? Tenemos acá 324.000, que es lo que acá se refiere, ¿no? Que se ha otorgado el 10% del monto del contrato, o sea, 324.000. Ahora, esto es sin IGB, ¿ya? Esto es sin IGB. Y aplicando el IGB sale 383.
Esta es la valorización número uno, este es el mes de diciembre y este es el monto, en este caso, que es de la valorización, 267.000, ¿no? Ese es el monto total, pues, ¿no? Acá ya no está por componente o especialidades, sino el monto total. Entonces, esto es lo que se valoriza en total. ¿Cuánto tienes que amortizar? Tú tienes que amortizar de acuerdo a lo que tú has trabajado. Si tú has trabajado y valorizado 267.000, entonces tú aplicas el 10% a eso y eso es lo que tú tienes que pagar a la entidad. Si yo he valorizado 267.000 sin IGB, ¿cuánto me tienen que descontar de ahí? El 10%, o sea, 26.754. Y la amortización acumulada, pues va a ser la misma porque no hay otra anterior. Y el saldo por amortizar va a ser igual a todo lo que te han dado menos lo que está en este caso acumulado, ¿no? O sea, todavía tenemos por amortizar 298.000. ¿Qué porcentaje representa lo que estás amortizando del total? El 8.24. Bien, ¿cuánto finalmente es la amortización del mes? 26.754, ¿no? Soles. Ya, entonces, luego, ¿no? Y eso es lo que tiene que amortizar. Eh, luego de eso, ¿ya? Luego de eso también tenemos el control de amortizaciones y retenciones, ¿no? Que está por cada una de las, bueno, acá está el monto, ¿no? Que ha salido 267.000, que es lo que acá está, ¿no? Antes de eso ya hemos sumado de cada especialidad sus montos y eso es lo que se ha considerado también aquí, ¿ya? Luego tenemos las deducciones que no corresponden por adelanto directo, ¿ya? Deducciones que no corresponden por adelanto directo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la formulita, ¿no? Que dice la normativa, la deducción es igual a adelanto directo sobre el monto de contrato, que es 10%, por la valorización por el K sobre K sub A menos 1. En este caso decimos que lo vamos a trabajar, ¿no? Está por cada una de las especialidades, ¿no? Tenemos obras iniciales, plan COVID, estructura, ¿no? Cada una de las especialidades. Entonces acá tenemos, este es el monto que se han otorgado, con IGB, sin IGB, esta es la valorización del mes, obras iniciales, ¿m? Los coeficientes, ¿no? Entonces, mire, en cuanto a lo que es el coeficiente de reajuste del mes, ¿no? Del mes, ¿no? En cuanto a la valorización, es 1.075, que le hemos calculado, ¿verdad? Y como en ese mismo mes se pide el adelanto directo, entonces el coeficiente va a ser igual, ¿no? El coeficiente de reajuste va a ser igual. Por lo tanto, la deducción que corresponde es cero. ¿Por qué? Porque 1.075 que iría acá entre 1.075 nos da 1. 1 menos 1, 0. 0 por todo el monto que valorizan va a ser la deducción 0. ¿Ya? Entonces la deducción que corresponde en este caso, 0. ¿Ya? Para todo va a ser 0 porque va a ser el mismo coeficiente, porque es del mismo mes, ¿no? El mismo mes que valoriza, el mismo mes que has pedido o te han otorgado o dado adelanto. ¿Ya? Y bueno, luego como en este mes no se ha pedido adelanto por material, entonces tampoco se calcula las deducciones ni tampoco las amortizaciones, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a lo que se tiene, chicos, lo que son las valorizaciones, ¿ya? Bueno, este es un formato, ya es un formato de validez, no es una hoja de evaluación del informe de valorización, donde más que nada es un resumen, ¿no? El monto del contrato, si hay adicionales, ¿no? Todos los datos que piden de la obra, ¿ya? Cuál es la condición de la obra, el número del informe, número de informe uno, si es mensual o final, el monto de presentación que ha hecho el contratista, y acá al costado se ponen los montos valorizados, reajuste, amortizaciones, subtotal, IGB, total a factura, descuento. Evaluación de documentos, ponen todos los documentos que deben presentar junto a lo que es su valorización, ¿no? Factura, número de cuenta de tracción, copia del contrato, ejecutor de obra, su constancia del RNP, constancia de designación de residentes, son diferentes documentos administrativos que se tienen que anexar, ¿no? Así también como documentos técnicos, ¿no? Que se tienen que considerar. Más que nada esto en lo que es el informe, ¿no? Esto es para el informe mensual, ¿no? Es el informe mensual. Y dentro del informe mensual van las valorizaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, valorización mensual. O sea, como ustedes ven, la valorización mensual va dentro del informe, ¿no? Ahí está, acá también están el resumen de valorizaciones tramitadas, eso que lo he explicado en Excel, ¿no? Ahí está, ya cuadro de reajuste de precio, que eso tiene que ver también, ¿no? Y luego también acá las amortizaciones, también es otra cosa que trabajamos dentro de lo que es valorizaciones, ¿ya, chicos? Bien. Esto es en cuanto a la obra principal. Ya si se generarán pues adelantos de materiales, también tienen que considerarse la entrega del adelanto y también lo que es la amortización y la deducción que no corresponde, que igual con los alcances que se le ha dado, o sea, va a estar bastante, digamos, manejable en que ustedes lo puedan determinar. Igual acá también hay unas hojitas de Excel, ¿no? Donde se puede ayudarles a hacer este cálculo de lo que son los adelantos, pues, para los adelantos de materiales. ¿Ya, chicos? Acá están básicamente el apoyo, ¿no? Para que se puedan seguir esa ruta, ¿ya? Creo que acá sí se han hecho. Bueno, y la curva S siempre es importante, chicos, porque va a reflejar eso que en el dato tú lo estás poniendo. Tú estás diciendo que está avanzada. Entonces, en el datito ya podemos ver efectivamente que lo ejecutado, que es lo de color rojito, está encima del programado, que es lo de color azul, ¿no? Y eso es importante siempre referenciar, ¿ya? Entonces, mm, ya está. ¿Ya? Bueno, chicos, eso es en cuanto para poder continuar.
¿ya? Eso es en cuanto a la obra principal, ¿no? Saben que en la obra principal pueden haber adelantos, pueden haber reajustes, y bueno, sabemos también que el tema de las garantías va a estar sujeto al proceso de selección o también puede ser a través de un fideicomiso, ¿no? Si hay fideicomiso, ya no hay garantías que se apliquen, ¿ya? Y si hay garantías, ya no tiene que haber fideicomiso, ¿no? Eso lo tienen que establecer también en las bases y en el contrato claramente. Bien, eso es ya, como le decía, en función al expediente técnico original. Las valorizaciones de obras principales van en función al expediente técnico original. Ahora vamos a trabajar las valorizaciones de intereses por demora en el pago de las valorizaciones y otro, ¿ya? Respecto a estas valorizaciones de intereses por demora en el pago de valorizaciones y otros se genera porque la entidad no te ha pagado en el plazo previsto. ¿Ya? Por eso es lo que se genera esta valorización de intereses. Ahora, hay plazos, ya los había indicado al inicio, hay plazos para que te puedan pagar esta valorización. No es que la entidad te pague cuando ellos quieren, ¿no? Entonces, ustedes saben que estos plazos van a estar de la siguiente manera. La entidad tiene para pagarte hasta el último día del mes siguiente al que presentaste la valorización. Significa que si yo presenté mi valorización en este mes de febrero hasta el 28, la entidad tiene hasta el 31 de marzo para pagarme esa valorización. Pasado ese tiempo, si sigue sin pagarme, ya se van a generar intereses por demora en el pago. Y esos intereses, chicos, anteriormente se calculaba a través del circular número 16-24, donde nos decía que se aplique esa fórmula, ¿no? Intereses es igual a valorización, o es igual a valorización neta por FEATIL del día de pago de la valorización sobre el FEATIL del día de vencimiento del plazo de pago de la valorización menos 1. ¿Ya? Y estos FEATIL se buscaban en el diario oficial del peruano, del día en que te pagaron y en el día en que se ha vencido el plazo para que te pague, ¿no? Entonces se hacía todo este cálculo y hallábamos los intereses. ¿Ya? Luego apareció en la página de la Superintendencia de Bancas y Seguros un aplicativo que estamos acá viendo abajo para poder ya, estos son los FEATIL, ya chicos, que lo buscan acá en la Superintendencia de Bancas y Seguros. Y de esta manera calcularán pues el monto, ¿no? Nada complicado, solamente es cuestión de reemplazar la valorización neta, en la que va a salir en las valorizaciones. El FEATIL, como le digo, hay que saber cuándo te pagaron y cuándo te debieron de pagar. Esto se busca en esta página de la Superintendencia de Bancas y Seguros. En esta Superintendencia de Bancas y Seguros salen los FEATIL diariamente. Ustedes pueden ingresar la fecha de hoy y te sale el FEATIL. Y lo que nosotros usamos es este factor acumulado, ¿ya? Para poder reemplazarlo. Pero esta fórmula ya dejó un poquito de estar ahí, como se dice, vigente. Hoy en día ya el Banco Central de Reservas del Perú nos ha apoyado a través de este aplicativo con la calculadora de intereses legales, donde esta calculadora de intereses legales nos permite rápidamente calcular, ¿no? Cuánto es este interés que se ha generado porque la entidad no nos ha pagado en el plazo previsto. ¿Ya? Para ello tendríamos que ingresar el monto de la deuda, que vendría a ser el monto de la valorización. Tendríamos que ingresar moneda nacional. Luego tenemos que ingresar la fecha inicial y la fecha en que te deberían haber pagado la entidad. El día de pago es el día en que realmente te están pagando. La tasa de interés es legal, efectiva, y automáticamente nos saldrá el interés generado. Es esto lo que te tiene esto sin IGB, lo que te tendría que pagar la entidad porque no te ha pagado en el plazo previsto. Entonces, de esa manera, rápidamente ustedes calculan estos intereses legales, ¿ya? Luego tenemos las valorizaciones de los mayores gastos generales variables. Esta valorización de los mayores gastos generales variables se genera por las ampliaciones de plazo, ¿no? Si es que ha habido una ampliación de plazo, ¿ya? Si es que ha habido una ampliación de plazo, entonces se genera este pago de los mayores gastos generales variables, siempre y cuando se demuestre que efectivamente hay una ampliación de plazo, ¿ya? Entonces, la fórmula que actualmente se utiliza para calcular este gasto general variable diario que tú lo aplicarás, ¿no? Para que puedas obtener el monto, lo encontramos en el artículo 200 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Donde nos indica que el gasto general variable diario va a ser igual al gasto general variable ofertado sobre el plazo contractual por el I sub P sobre el I sub 0. El gasto general variable ofertado, ¿no? Es lo que tenemos nosotros en el expediente técnico, el I sub P, lo vamos a tener que hacer una búsqueda en el diario oficial del peruano del índice unificado 39 del mes en que ocurre la causal de la ampliación de plazo. Ese mes que ocurrió la ampliación de plazo, la causal de la ampliación de plazo de ese mes tendrías que buscar su índice unificado 39 y sería el ISUP, ¿no? Y el I sub 0 vendría a ser el índice unificado, ¿no? O el valor del índice unificado del mes del valor referencial. Es igual como lo hemos hecho los reajustes. Ustedes ahí, por ejemplo, han ido acá, ¿no? Han ido acá a la web y han ido acá a la web y lo han puesto índice unificado de precio para las 6 áreas geográficas. Entonces acá nos habla de 2 meses, del mes en que se hace el valor referencial y del mes en que ocurre la causal, ¿no? Ocurre la causal de la ampliación del plazo contractual. Ahí hay una cosa y otra cosa es del valor referencial, ¿ya? Entonces de esos 2 meses, entonces vamos a suponer que el expediente técnico se hizo en diciembre de 2024. Entonces vamos aquí, ¿no? Vamos aquí a buscar los índices unificados de precios de las 6 áreas geográficas en diciembre y lo descargamos, ¿no? Como lo hacemos para reajuste, tal cual hacemos para reajuste, ¿no? Entonces usted acaba de decir, ya, este proyecto en qué área geográfica se está haciendo, en Lima, ¿no? Bueno, entonces acá incluso te dice, ¿no? Área geográfica 2, ya, Provincia Constitucional de Callao e Ica, Lima, Ancash. Entonces, vamos a suponer que es 2. Y como saben, acá el índice que nos está referenciando es el 39. Entonces, ustedes van a buscar 2 con 39, ¿no?
Y este valor es el que cogerías, 570.72. Este es el valor de la fecha del expediente técnico, ¿ya? Este valor. Y luego buscarás igual, ¿no? Igual buscarás los índices unificados, pero en este caso tendríamos que poner, ¿no? De la fecha en que, ¿ya? De la fecha en que se está, en este caso, ¿no? Vamos a suponer la fecha en que se está teniendo la causal, vamos a suponer enero 2025, ¿no? Igual, usted descarga, ¿no? Descarga, y acá todavía no salen, pero ya, de ahí descargan y ustedes reemplazan, ¿no? Reemplazan valores, se multiplica por el gasto general que variable ofertar que está en el expediente y sobre el plazo contractual. De esa manera vamos a calcular, ¿no? Como está acá, gasto general variable, o sea, el gasto general variable diario, ¿no? Gasto general variable diario. Y de esa forma calcular esta valorización. Las ampliaciones de los mayores gastos o mayores costos directos y mayores gastos generales variables se van a generar por ampliaciones, van a generar una ampliación de plazo cuando haya, estas ampliaciones de plazo van a generar pago de los mayores costos directos y los gastos generales variables. Los costos directos deben de ser debidamente acreditados y los gastos generales variables deben formar parte de la estructura del gasto general variable de la oferta económica del contratista. Entonces, para eso, miren chicos, ya voy acá a generar, a ver, ya aquí, por ejemplo, tenemos ya tenemos acá por tipo, gasto general, ya, entonces para lo que es para lo que es la valorización de los mayores gastos generales variables, chicos, por lo que ya les expliqué, la base normativa es el artículo 200, ¿no? Del reglamento de la ley de contratación con el Estado, ¿no? Donde nos da esta formulita que acabo de explicar. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, como ya les decía, es buscar este monto de los gastos generales variables ofertados que está en el expediente, saber cuánto es el plazo de ejecución de la obra y hallar el valor de ISUP y subcero que está en el diario oficial del peruano, ¿verdad? Entonces, con todos estos datitos ustedes reemplazan en la fórmula y acá, por ejemplo, me sale que el gasto general variable diario es 84.88 soles. Ya, entonces el gasto general variable diario se tiene que multiplicar por el número de días que en este caso se está otorgando. ¿Cuántos estos días de más que nos están dando? En este caso, el motivo es por la demora en recepcionar la obra y nos están dando 190 días calendarios. Entonces, estos 190 días calendarios se multiplica por el gasto general variable diario y nos sale 16.127.20 soles. Eso. Se añade el IGB y nos sale el monto que nos tienen que pagar. Este es el monto a facturar por este concepto de gastos generales, de los mayores gastos generales, ¿ya? Variables. ¿Ya, chicos? Bien. Y luego tenemos los presupuestos o las valorizaciones, perdón, de los presupuestos adicionales de obra. Como ustedes sabrán, las valorizaciones de los adicionales se generan en función a los expedientes técnicos adicionales, chicos. Entonces, el adicional es como si fuera una obra en paralelo a la obra principal. Vamos a tener una valorización principal y si es que ha habido alguna modificación contractual, se generarán adicionales, mayores metrados. Eso lo explicábamos el día de ayer. Y una de estas modificaciones es los adicionales, ¿verdad? Entonces, cuando hay un adicional, el procedimiento es que se tiene que generar un expediente técnico del adicional y es como que si fuera esto, por lo tanto, una obra nueva, ¿no? Es como que si fuera una obra nueva y se trabaja dentro de la obra principal, pero paralelamente a esta también. ¿No? Tiene igual su expediente técnico con todos sus componentes y entonces vamos a trabajar en función de ello. Entonces, en la obra, si es que hay un adicional, usted va a tener que valorizar su obra principal con todos los componentes que tiene en el plazo establecido y también paralelamente generará su valorización de estos adicionales y lo presentará en el plazo previsto, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, los adicionales, chicos, como ya les decía, ustedes tienen que realizar su expediente técnico adicional con el mismo formato que hicimos para un expediente técnico de una obra principal, solo que tendrán otras partidas, de pronto más cortas las partidas, ¿no? Entonces, para ello, mencionarles, bueno, acá, bueno, hay procedimiento que también que está en la norma, chicos, y ahí no voy a entrar a detallar mucho, pero en cuanto a la estructura de estos adicionales, como les decía, es igual que una obra principal. La única diferencia es que en las partidas vas a tener las partidas de tu adicional. Luego tendremos columna avance anterior, columna avance actual, acumulado y saldo, ¿no? Y es lo que ustedes van a tener que considerar en función al avance, ¿ya? Entonces ahí es, como le digo, clara la situación, es una obra en paralelo, tiene su propia autonomía, ¿no? Entonces ustedes hallarán aquí en sus columnas avance, si es un avance anterior de cero, si es avance actual, son los metrados que han ejecutado de esas partidas adicionales, luego avance acumulado y luego saldo por valorizar. Pero recuerde que se van a también a generar lo mismo que hemos generado en una obra principal, ¿no? O sea, también vas a aplicar reajustes, también vas a aplicar deducciones del reajuste, también vas a aplicar amortizaciones, también vas a aplicar garantías, porque como ya les decía, es como que si hubiesen dos obras al mismo tiempo o una dentro de la otra y aplicas todos estos aspectos que hemos aplicado en una obra principal. Ya es lo mismo en un adicional. Bien, luego tenemos las valorizaciones de mayores metrados, ¿no? Las valorizaciones de mayores metrados también surgen en función a esta modificación contractual que el día de ayer explicaba, ¿no? Una de las modificaciones contractuales en función al expediente técnico original son los mayores metrados. Y estos mayores metrados también tienen que cuantificarse, pues porque también se tienen que pagar.
La única diferencia es que los mayores metrados no se hacen expediente técnico, solo los autoriza el supervisor y se empieza con la ejecución. Pero de todas maneras se tiene que informar a la entidad para que ellos puedan saber si es que van a pagar un adicional, de dónde ya ir sacando el dinero y den esa autorización. Ya vamos a decir, lo común que tienen los mayores metrados con los adicionales es que ambas partidas son fundamentales, son imprescindibles de ejecutarse, que si no se realiza, no puede cumplirse la meta del expediente técnico. Son fundamentales, por eso se tienen que realizar sí o sí. La diferencia, diríamos, entre ambos es que los mayores metrados, las partidas existen, es un incremento nada más. En cambio, la adicional, las partidas no existen. Son unas nuevas partidas que se han generado, pero que, como les digo, en ambos casos son fundamentales de revisarse. Bien, ambos tienen también su procedimiento, jóvenes, a seguir para la gestión de las mismas. Ya lo van a encontrar en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, tanto el actual como el que entrará en vigencia nos habla de estos aspectos, ya importantes de conocerlos. Bien, en cuanto a los mayores metrados, chicos, si hay algo que la norma vigente, la Ley 30/22 y su reglamento nos dice, las valorizaciones por mayores metrados en contratos a precios unitarios no deben considerar, nos dice, gastos generales. Cuando la ejecución de los mayores metrados genere una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado en el artículo 199. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a generar tu valorización normal con la misma estructura, pero no vas a considerar gastos generales, ¿ya? No vas a generar gastos generales, o sea, en este caso es así. Estructura de la valorización de los mayores metrados. Bien, tenemos, por ejemplo, en el pie, total del costo directo, gastos generales tiene que ser cero, utilidad si hay una utilidad, luego tenemos el subtotal, luego tenemos el IGB y el total. ¿Por qué en general no consideran gastos generales? Porque lo dice la norma. La valorización por mayores metrados en contratos a precios unitarios no deben considerar gastos generales. ¿Ok? No deben considerar. Entonces, si yo, por ejemplo, nos vamos acá a los mayores metrados, ¿ya? Vamos a ir por acá. Valorización de los mayores metrados. ¿Ya? Entonces, igual, como ya les había indicado, va a generarse la misma, ¿no? Es una estructura de Excel igual, ¿no? Tenemos la estructura, vamos a decir la cabecera, porque son los datos del proyecto. Luego viene la parte del cuerpo, que es de tu presupuesto de los mayores metrados, columna avance anterior, columna avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar. La misma cosa, ¿no? Y tenemos que evaluar en esa periodicidad qué metrados se han hecho de esas partidas adicionales, perdón, de los mayores metrados, ¿no? Y lo registras en la columna avance actual, ¿ya? Lo registramos en la columna avance actual, ese metrado, ¿no? Respecto a lo que es esa partida. ¿Ya? Y lo único que nos dice la norma que en gastos generales debe de ir cero, no debe de considerarse nada. Luego la utilidad, sí, normal se tiene que considerar, el subtotal, bueno, se suma y el IGB. Acá está el sustento, la valorización de los mayores metrados en contrato no deben considerar gastos generales. Y luego, chicos, van a tener igual, van a tener su curva S que considerar, ¿ya? Acá no está, pero van a tener igual, van a hacer la misma situación, ¿ya? Mayores metrados, en los mayores metrados, chicos, también, ¿no? Ustedes van a llegar a esta parte y luego van a considerar también estos, ¿no? Sus reajustes, sus adelantos, sus amortizaciones, deducciones y garantías. Igual, ¿no? Igual, la única diferencia es que van a ser partidas que están tipificadas como mayores metrados, pero vamos a considerar el mismo proceso. ¿Ya? El mismo proceso vamos a considerar, ¿ya? Que en una obra principal y que en lo que es adicional. Vas a tener tu curva S, igualito como lo hemos visto para una obra principal, el mismo proceso, chicos, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí lo que corresponde a obras por contrata, sus valorizaciones que se genera y qué alcance nos da de pronto esta normativa. Ya hemos visto felizmente tanto lo que nos dice la norma anterior como lo que nos dice la norma pues vigente, ¿no? En ambos casos lo hemos abordado. Ya chicos, esperemos que ahí un poquito vaya entendiéndose eso, ¿ya? Bien, recuerden también que tenemos las valorizaciones de obras por administración directa. ¿Ya? Tenemos también las valorizaciones por administración directa. Ustedes saben que las valorizaciones van a estar encaminándose en función a las formas de ejecución, ¿no? Tenemos obras que se hacen por contrata, que ya la hemos visto, y tenemos valorizaciones que se hacen en obras por administración directa. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que son las valorizaciones en obras por administración directa, recuerden que aquí, digamos, la definición va más que nada dirigida a que son cuantificaciones económicas de un avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. ¿No? En cambio, en una obra por contrata, chicos, adicionalmente a este tema, ¿no? A esta definición que representan también cuantificaciones económicas, recuerden que ahí las valorizaciones sirven para saber cuánto se tiene que pagar al contratista. Aquí en una obra por AD, las valorizaciones representan esta cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de una obra en un periodo determinado. ¿Ya? Esto es en cuanto a las valorizaciones en una obra por AD. Recordemos también que, al igual que una obra por contrata, nosotros tenemos que considerar todo lo que se haya hecho en un periodo. En un periodo igual tenemos que registrar qué partidas se han realizado, ¿no? Qué partidas se han realizado, una vez que hemos contabilizado las partidas que se han realizado, cuál es su metrado de avance en cada una de estas partidas, pasarlas a esta cuantificación económica, o sea, saber cuánto es
es este monto, y finalmente pues hallar el costo directo, ¿no? Más los gastos generales. Una obra por AD solamente hay gastos, costos operativos que ahora lo llaman, ¿no? El mecanismo es igual. ¿Cuál es la normativa que ustedes van a tener que, vamos a decir, pues utilizar para poder hacer sus valorizaciones? Es la directiva 017-2023-11G, ¿no? Respaldada por la resolución de Contraloría, la 432-2023-11G. ¿Cuál es la metodología para formular la valorización? Ya decíamos en obras por contrata que la metodología que se emplea para poder hacer las valorizaciones es a través de los sistemas de contratación, ¿no? Los sistemas de contratación definen qué metodología o cuál es la forma que vamos a tener que nosotros considerar para valorizar. En caso de las obras por administración directa, pues decimos que el sistema de contratación que ahí aplica es precios unitarios. ¿Qué significa precios unitarios? Que se valorizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados, ¿no? Eso significa precios unitarios, que se valorizará hasta el total de esos metrados realmente ejecutados, ¿ok? Es decir, hay apertura a poder tal vez generar un mayor metrado, una valorización de un mayor metrado, también puede ser que haya menos metrados y eso también se tendrá que valorizar, lo menos que estás haciendo. También hay opción a que podamos generar un adicional de obra, también un adicional con deductivos vinculantes, pero lo cierto es que la metodología es que valoricemos hasta el total de los metrados realmente ejecutados, ¿ok? Bueno, lo importante, y como siempre se sigue recomendando incluso en la normativa vigente en lo que es también obras por contrato y en la directiva 017, es que siempre la coordinación para lo que son los metrados con fines de valorizar se tenga que hacer entre los profesionales responsables del proyecto. ¿Por qué? Porque al final se complica el proceso. Un proceso debe ser totalmente limpio, debe ser totalmente fluido si es que ambos profesionales han estado en su centro de labores, en sus obras, ¿no? Debe de ser, vamos a decir, manejable, pero si no han ido a obra, es ahí donde se genera el problema que el supervisor no te da por válido esas partidas, o tal vez que, no sé, pues está un poquito proyectando metrados sin que estos se hayan hecho y una serie de cosas, ¿no? O tal vez partidas que sí has hecho no te las quiera reconocer, en fin. Entonces, para evitar esas cosas que al final es complicación en la gestión, porque de una u otra manera entrampan en el proceso, claro, en obra por área no es tan complicada la cosa, porque no hay pago a un tercero, sí lo es en obras por contrata, pero acá es más tranquilo la cosa. Sin embargo, es importante de seguir también esos lineamientos, ¿ya? Precios unitarios, como ya decía, pues se tiene que considerar lo realmente ejecutado, ¿no? Pudiendo haber apertura más o tal vez menos, ¿no? De lo que se hace. Bueno, dentro del contenido del expediente de la valorización, es importante adjuntar toda una información que lo respalde, como la hoja resumen de los avances que se acumulan, la hoja de metrados certificados, donde esto significa sustentan los metrados que tú estás valorizando a través de croquis, esquemas, planos u otros elementos que ayuden a corroborar. Miren si es que la norma ya, la 017, me dice respáldame tu metrado, que sabemos que acá esta valorización no se paga a nadie, la propia entidad lo hace. Si en una obra por AD, la directiva 017 te dice susténtame metrados, imagínense cómo debería ser en obra por contrata, que ese metrado es plata, que si tú lo haces un cubo más, ¿no? Es dinero que estás regalando por ser el contratista. ¿Ya? Entonces, debería seguirse el mismo lineamiento, ¿ya? Los adicionales con deductivos vinculantes son aquellas partidas, ¿no? Que van un poquito a jugar como que un toma y dame, ¿no? Un toma y quítame, mejor dicho, por decirlo, ¿no? Hay una situación donde se está generando un expediente donde una de sus partidas es cunetas de mampostería, ¿ya? Pero ya se ha evaluado que esa partida de cuneta con mampostería de piedra no es funcional, no es de una u otra manera viable, porque va a infiltrarse o va a filtrarse mucho recurso hídrico, dañando tal vez hasta las zonas aledañas. Por lo tanto, sugiere el especialista que se haga cunetas, sí, pero de concreto. Bien, entonces en ese sentido significa que tengo que retirar toda esa partida de cunetas con mampostería, ¿no? Toda la tengo que retirar, para luego ser reemplazada por cunetas de concreto. Entonces, al retirar una partida, ya es deductivo, y al ingresar otra, es adicional. ¿Pero por qué las vinculo? Porque van a cumplir el mismo objetivo. Estoy quitando, es esa misma área, es ese mismo objetivo, solo que estoy quitando la mampostería por el tema de concreto. O sea, se tienen que vincular para que yo diga adicional con deductivo vinculante. Yo te pongo de más y te voy a sacar esto, pero que están cumpliendo el mismo objetivo. ¿Ya? Bueno, luego dentro de los contenidos de los expedientes tenemos al ficha de identificación, resumen de las valorizaciones, cronogramas de ejecución, la famosa curva S donde se representa el avance programado versus el avance ejecutado, ¿no? Luego tenemos los controles económicos, ¿no? Que se realizan dentro de lo que es este tipo de obras, ¿ya? Luego de eso también decirles que en las obras por administración directa se generan 4 tipos de valorizaciones, de obra principal, de obras adicionales, de mayores metrados y también la de mayores gastos generales variables. Respecto a la obra principal, ustedes saben que va a seguir la misma estructura de una obra pues, por contrato, como lo hemos indicado, solamente la diferencia es en el pie del presupuesto, ¿no? Por ejemplo, una obra por AD, eh, una obra principal de una obra por administración directa, chicos, ¿ya? Miren, en la misma estructura, ¿no? En la misma estructura, valorización de obra principal número 1, tengo esta primera parte que es el presupuesto de la obra, ¿no? Solo que en el pie del presupuesto va a cambiar, pues miren ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene costos directos, ¿no? Tiene costos directos y acá están los gastos operativos, ¿no? Tienen los costos directos y acá están los costos o gastos operativos. ¿Ya? En cambio, en el otro era costo directo, gastos generales, subtotal, IGB y total.
En cambio acá solamente es eso, ¿no? Entonces luego la estructura es la misma, vas a tener esta primera parte que es tu presupuesto, luego 4 columnas, que es columna avance anterior, columna avance actual, columna avance acumulado y columna saldo por valorizar. Ya, son 4 columnas, igual como es la valorización número 1, se trabaja en la columna avance actual, ¿no? Acá tendremos metrado, acá tenemos valorizado y acá tenemos el porcentaje. En lo que es el avance acumulado es la suma de los dos anteriores, ¿no? Y el saldo por valorizar es el total menos el acumulado. ¿Ya? Y luego sigue la misma secuencia que hemos hablado para obras por contrato, simplemente que aquí, pues vamos a tener que colocar los metrados que se han ejecutado en ese mes, en esa partida, y hay que demostrar igualito que hicimos por contrato, la misma cosa. Ahora, como es una obra por administración directa, ustedes saben que en administración directa solamente aplica el sistema de contratación, precios unitarios. ¿Qué significa esto? Que se va a tener que considerar los metrados realmente ejecutados, chicos. Si es decir, si tú haces menos de lo que dice el expediente, te valorizo eso menos. Si tú haces más de lo que dice el expediente, te cerraré primero la obra principal y eso demás te lo tendré que valorizar en lo que es mayores metrados, pues, ¿no? Una valorización de mayores metrados. También puede generarse adicionales solitos, también adicionales con deductivos vinculantes, chicos, ¿ya? Entonces igual voy a tener acá que colocar mi metrado, luego acá voy a tener un valorizado, que es metrado por precio unitario, y luego su porcentaje. Y al final sumar y sacar mi porcentaje de avance físico, chicos, ¿ya? Y en cuanto a lo que es el resumen, ¿ya? En cuanto a lo que es el resumen, acá igual voy a tener mi ficha de identificación, mi resumen de las valorizaciones. Ya, acá tenemos estado de la obra, avance programado acumulado 8.94, avance ejecutado del mes 27.20, estado de la obra se encuentra adelantada en un 18.26%, ya, 27.20 y debería de haberse hecho 8.94. ¿Cuánto es el saldo? 18.26. Cronograma de ejecución, acá está el calendario de avance de obra programado y esto es el ejecutado. ¿Ya? Ahí están los porcentajes. Esto sale del calendario valorizado de obra, lo que se debería de hacer, y esto es lo que se va haciendo. Bien, igual va a tener una curva S, chicos, donde se represente los avances programados versus los ejecutados, y de esa manera podamos visualizar de una mejor forma, ¿no? Este estado de la obra, ¿no? Si estamos atrasados, adelantados, ¿ya? Bien. Entonces, esto va a seguir siendo bajo la misma consigna, chicos, ¿ya? Ahora, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Directiva 017, jóvenes, 2023-11G, respaldado por esta resolución de Contraloría? ¿Qué nos indica? En su AIT 7.3.4, informes de valorización de obras, nos indica la gestión que ustedes deberían de hacer para sus valorizaciones por administración directa. Nos dice que los metrados de obras ejecutados se formulan y consolidan diariamente por el residente de la obra y su personal asignado, ¿no? Los mismos que estarán registrados en el cuaderno de obra digital o físico según corresponda, con lo cual se procederá a elaborar, con lo cual se procederá a la elaboración de la valorización mensual y posterior elaboración del informe mensual, tanto del residente como del supervisor. Entonces, ustedes se dan cuenta, dice ahí, mire, los metrados se formulan y consolidan diariamente. Nos dice que aquí debe de hacerse el trabajo de metrar tus partidas diariamente. Y estos metrados que tú vas a tener que registrar diariamente, lo vas a tener que llevar a tu cuaderno de obra. O sea, en tu cuaderno de obra registrarás esos metrados que diariamente se están haciendo, porque sabes que las valorizaciones se construyen con los metrados que se ejecutan. Solo que acá inciden, la directiva 017 inciden que los metrados se formulan y consolidan diariamente. Y estos deben ser registrados en el cuaderno de obra digital o físico. Como ya sabrán, las obras por AD ya también están manejando cuadernos de obra digitales a través del portal de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces es por eso que dice digital o físico. Con lo cual se procederá a la elaboración, dice ahí recién, ¿no? De la valorización y posterior informe mensual. O sea, acá hay dos momentos, chicos. Uno es la presentación de tu valorización mensual únicamente y lo otro es la presentación de tu informe mensual. Bien, que lo hace tanto el residente como el supervisor o inspector. Nos dice el residente de obra, dentro de los 10 días calendarios posteriores al cierre del mes, dice, presentará un informe mensual de los avances físicos y financieros y las ocurrencias en el periodo informado. Además, tomar en cuenta las precauciones en cuanto a la cantidad de ejemplares. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene el residente para presentar su informe de mes? Tiene 10 días a partir del cierre del mes. Es decir, si yo estoy hablando de febrero, tengo a partir de, mejor, si estoy valorizando febrero, mi informe de febrero mensual lo puedo presentar hasta el 10 de marzo, porque es dentro de los 10 días calendarios posteriores al cierre del mes. ¿Ya? La valorización física, que es otra cosa, o sea, es otro momento, de los trabajos será realizada por el residente también, ¿no es cierto? Igual que su informe mensual, también realiza su valorización por el residente de obra en el último día calendario de cada mes. Lo realiza en el último día calendario de cada mes, debiendo consignar los metrados que se han ejecutado en el cuaderno de obra, dice, mediante el asiento respectivo. Bien, o sea, nos hacen ese control, miren ustedes. El inspector o supervisor se constituirá en la obra a efectos de verificar la información consignada, debiendo otorgar su conformidad. Entonces, el primer momento, el residente entrega la valorización física el último día del mes calendario, ¿verdad? Entrega al supervisor o inspector. Se supone que en esta valorización va a consignar metrados que estén en el cuaderno de obra y que lo vaya a registrar diariamente. El inspector recibe esa valorización y dice aquí, consigna su conformidad, anotando este hecho en el cuaderno también de obra. El inspector o supervisor, una vez que recibe, ¿no? Que recibe este informe del
residente tiene 5 días calendarios a partir de recibir el informe para que él pueda remitir su informe al área de supervisión, determinando su conformidad. Y en sus informes, o en su informe que él presente, debe de consignar, ¿no?, esos aspectos: pronunciamiento sobre el avance físico, el reporte del balance financiero, pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento, la certificación y conformidad de los controles de calidad, verificación del cumplimiento del impacto, comentarios referentes a la ejecución de la obra, ¿no? Todos estos puntos que nos indica la directiva 017 deben de consignar el supervisor en su informe. Bien. Luego nos dice que la presentación de las valorizaciones mensuales, ¿no? Dice ahí: de los contratos de bienes y servicios realizados y servicios para la obra realizados durante el mes serán presentadas a la dependencia pertinente con su conformidad. Las valorizaciones de las modificaciones en la etapa de ejecución física. Ya sabemos que las modificaciones al expediente técnico original generan adicionales, mayores metrados, deductivos, partidas nuevas, etcétera. Entonces, esas modificaciones tienen que generarse en valorizaciones aparte. Una cosa es tu valorización principal y otra cosa son tus valorizaciones adicionales, mayores metrados y demás, como ya también lo expliqué. Y finalmente nos dice que solo se procederá a ejecutar modificaciones en la etapa de ejecución física cuando éste sea aprobado por el órgano competente de la entidad y previamente registrado en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Presupuesto Multianual de la Gerencia de Inversiones e Infoobra, ¿no?, cuando corresponda. Entonces, jóvenes, esos son los únicos alcances que nos da esta directiva 017 para las valorizaciones de obras por administración directa. Ya sabemos que va a seguir el mismo mecanismo que hemos trabajado para una obra por contrata, solo que lo que va a cambiar en principio, chicos, es su pie de presupuesto. Ya no es todos esos aspectos, sino solo costos operativos. Y sabemos también que en lo que es la columna metrado vamos a considerar los metrados realmente ejecutados. Luego el proceso va a seguir manejándose y obviamente acá no vamos a tener que calcular reajuste, tampoco hay adelanto, no hay nada de eso, ¿no? Es por eso que aquí en el resumen que también se ha considerado, solamente tenemos, ¿no?, costo directo y gastos operativos, ¿no? Costo directo y gastos operativos. Luego no hay otra cosa porque acá pues no hay pago que se le haga al contratista, ¿no? Entonces, por lo tanto, no aplica reajuste, no hay garantías, no hay nada de eso, solamente costo directo y gastos operativos. Y se evalúa el estado de la obra, como en este caso, ¿no? Se avanza a 27.20, pero en la obra, en el programado nos dice 8.94, ¿ya? Entonces, eso para que lo tomen jóvenes en consideración. En cuanto a lo que son los mayores metrados, ya, a ver acá. Ya, ese es en cuanto a la obra principal. En cuanto a un mayor metrado, por ejemplo, en lo que es una obra por administración directa, ya sabemos, de todas maneras, porque la norma tampoco en la 017 no dice nada de los mayores metrados. Entonces, como la directiva 017 no nos dice nada respecto a los mayores metrados, tenemos que acogernos a la directiva, al decreto supremo, 344, pues, ¿no? Donde nos refiere que en mayores metrados, en las valorizaciones, específicamente mayores metrados, no se considera gastos generales. Es por eso que acá en gastos operativos o costos operativos, que también se llama en este caso para obras por AD, hemos puesto 0, tal cual lo hemos hecho para una obra por contrato. Entonces va el total del presupuesto, gastos operativos, y el total vendría a ser igual que el total de costo directo, ¿verdad? Porque no hay gastos operativos que considerar, ¿ya? Entonces eso es un poquito el aspecto ahí que se tiene que considerar. Y luego tenemos para lo que son adicionales, ¿ya? ¿Ya? En lo que son adicionales está la misma situación, ¿ya? Igual está mi valorización adicional, ya, de mi obras por AD, pero la única diferencia, como les repito, va a ser en la parte final, de que acá son costos operativos o gastos operativos, no hay otros conceptos que añadir, ¿no? Y con la misma decisión, si es una obra por AD, sabemos que el sistema de contratación es a precios unitarios y se considerará lo realmente ejecutado, ¿no? Y en la columna metrado vamos a colocar. Bien, luego en la parte final solamente vamos a tener en cuenta costo directo y gastos operativos y considerar eso allí. Luego su cronograma valorizado, luego también su curva S. Chicos, ahí siguiendo los mismos pasos, ¿ya? Bien, básicamente es eso, jóvenes, lo que vamos a considerar. Recuerden que en obras por ED no hay reajuste. Varias veces me dicen: ingeniero, ¿y cómo calculo los reajustes en una obra por administración directa? Y bueno, la respuesta es que en obras por ED no hay reajustes, chicos, no hay adelanto, porque no hay un contratista, ¿no? Y no aplica esos considerando, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, de esta manera hemos concluido nuestra sesión del día de hoy, nuestra sesión número 8 y también última. Ya siempre agradecerles a ustedes por esa participación activa que han tenido durante estas 8 sesiones. Miren, pasó rapidito, son 8 temas que hemos trabajado, temas que realmente les van a servir, les van a permitir incrementar sus conocimientos, incrementar esos de repente puntos de vista como ustedes lo habían de repente venido viendo, ¿no? Porque vamos a decir, una perspectiva que les da de repente un profesional con algunas experiencias, con un matiz ya normativo, ya a ustedes un poco les hace pensar. Y eso es lo que he querido generar en cada una de nuestras sesiones, jóvenes, ¿no? Con toda esa buena vibra, con toda esa buena intención que siempre tengo al trabajar y sobre todo al dar cátedra, ¿no? Eso es algo que realmente me gusta mucho bueno, mi mayor de repente recompensa es que les sirva, como siempre digo, ¿no? Que les sirva a ustedes todo lo que yo les estoy dando, y eso va a depender de ustedes también, pues, ¿no? De la apertura que ustedes tengan para escuchar, para entender y lógicamente aplicar, ¿ya? Entonces, eso más que nada, chicos, esperemos encontrarnos en otros cursos, siempre yo al servicio, ¿no?
de estas capacitaciones para poder llevar un poquito de conocimiento. Ya jóvenes, muchas gracias. Así que de pronto tal vez tienen alguna consulta, nos queda unos 7 minutitos, de repente tengan alguna duda. Bueno, me da mucha satisfacción en realidad leer sus mensajitos, chicos, que han podido un poco, digamos, entender todos los temas que se les ha compartido. Lo trato siempre de ser lo más didáctico posible, lo más conciso. Me gusta siempre ir a un marco normativo y a un, como lo digo yo, un conocimiento pues saludable, porque primero les doy la teoría normativa y vamos a la parte aplicativa. No podemos hacer a veces tan meticulosos, entiendan por el tiempo, porque por cada sesión hemos tenido 2 horas, pero creo que quien ha estado atento y quien ha querido llevarse todo este aprendizaje, creo que lo ha logrado y lo puedo sentir por sus mensajes, chicos. Así es que mis mejores deseos para cada uno de ustedes, chicos, y bueno, esperemos seguir en este camino, ¿ya? Bien, Henry, bueno, no sé si la empresa va a activar audios o de repente solamente. Henry, de pronto te invito a que puedas escribir tu consulta, Henry. Muchas gracias, chicos. Todos sus comentarios siempre reconfortantes. Sí, Henry, te escucho. Ingeniera, buenas noches. Disculpe, quería hacer una consulta sobre los gastos operativos en obras por administración directa en referencia a la Directiva 017. ¿Qué Sí. incluimos en gastos operativos, ingeniero? Mire, en realidad usted no va a encontrar ninguna normativa que le dé vamos a decir, esa ruta a seguir para indicarle qué debe de considerar en costos operativos. Pero como concepto, sabemos que los costos operativos son los gastos generales, solo que ha cambiado de nombre. Ya antes decíamos gastos generales. Hoy la Directiva 017 llama costos operativos. Y en ese sentido nos dice que dentro de los costos operativos nosotros podríamos considerar, nos da alcance, ¿no? Alcances realmente generales. De pronto por acá te voy a compartir lo que nos dice para que más o menos lo vea, pero al margen de lo que vayas un poquito, te lo vaya a mostrar. Tienes que entender que tú como especialista, cuando vayas a hacer un presupuesto, tienes que conocer la realidad de ese proyecto y de esa entidad, porque no todas las entidades tienen los mismos costos operativos, ojo, ¿no? Va a depender de la naturaleza del proyecto, del entorno en que se vaya a desarrollar ese proyecto y de lo que la entidad lógicamente establezca. Yo te recomiendo siempre eso, porque tú puedes tener las mejores intenciones de decir, bueno, con estos costos operativos creo que la obra se va a ir mejor, va a moverse mejor, pero de pronto no es algo que la entidad te permita, pues entonces ahí chocas, ¿no? Entonces siempre es importante esa apertura con la entidad, ¿ya? Para que ustedes puedan dirigir bien esos presupuestos. Por ejemplo, la directiva 017 nos dice que los costos operativos, ¿ya? Representan los costos indirectos, eso sí sabemos, porque un presupuesto tiene costos directos y costos indirectos, ¿verdad? Entonces nos dice que representan los costos indirectos en una obra por administración directa, es decir, los costos en que incurre la entidad para efectuar el soporte técnico y administrativo para la adecuada ejecución de la obra. Por lo tanto, todo gasto debe ser afectado en correspondencia directa a las labores de la obra. Y de estos gastos operativos, los costos operativos vienen a ser, como les digo, sus gastos generales. ¿Quiénes son gastos generales? Son gastos en que se incurre en la ejecución de una obra que si bien es cierto, no son vitales, fundamentales como unos costos directos, pero que permiten a que la partida se pueda ejecutar desde un punto de vista normativo y desde un punto de vista de la eficacia, ¿no? Porque si no hubiera gastos generales, de pronto no podríamos ejecutar la obra, por más que tengas a tus costos directos. Entonces ayudan, complementan, por eso son costos complementarios. La directiva ya te lo ha estructurado, te ha dicho más o menos cómo vas a hacer. Dentro de los costos operativos te dice gasto administrativo y técnico. Y te da una apertura, mira, de costos. Te dice más o menos qué debes de poner, pero finalmente tú lo vas a decidir bajo el aspecto que te menciono, ¿no? Conocer el tipo de proyecto, conocer el entorno y conocer la entidad que te va a permitir, para que de esa manera hagamos gastos generales lo más sinceros posibles, ¿no? Y no se afecte el presupuesto. Dentro de los gastos administrativos, por ejemplo, dice, puedes incluir dice acá, podemos incluir un asistente administrativo, ¿m? Para que haga el seguimiento de los recursos, porque en obras para él lo ejecuta la propia entidad. Puedes también acá dice incluir el control del uso de los insumos en los trabajos, almacenero, guardián y ta. Entonces, te recomiendo que cuando vayas a hacer eso, de todas maneras te bajas en función a la directiva 017, lo que se está considerando aquí, y también en función a todos los demás aspectos que te he mencionado, ¿ya? Bien, chicos. No sé si hay otra consulta. Nos dice ingeniera, una consulta en la liquidación de obra se vuelve a calcular el factor K de todos los meses, siempre y cuando, William, tú lo hayas hecho en la ejecución. Si tú en la ejecución decidiste calcular reajustes, sabes que eso no son reales, ¿verdad? Sabes que no son reales. Y así lo hayas hecho reajuste del reajuste en el mes siguiente, es importante que nuevamente en la liquidación, nos lo dice la norma, volvamos a colocar o volvamos a hacer todos los cálculos del factor de reajuste K, porque ahí vamos a sacar las cuentas ya finales. Y el factor de K es determinante, es uno de los puntos que más interviene para lo que es el reintegro al contratista. ¿Ya, William? Muy bien, chicos, muchas gracias. Espero que se saquen buenas notas en sus exámenes, ya. Espero que también, porque siempre es importante nuestra certificación, ¿no? Y si va acompañado de un 20, muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que si han estado atentos a las clases, el examen lo van a sacar muy bien y es importante también certificarse, chicos. Siempre en nuestros trabajos, incluso yo, siendo conferencista, siempre tengo que capacitarme porque es parte de la mejora que tenemos como profesionales, chicos. Es siempre importante eso, ¿ya? Igual, desearles los mejores deseos, jóvenes, para cada uno de ustedes. A pesar de no conocerlos, siempre la intención es la mejor para ustedes, para que se puedan digamos, seguir aportando su trabajo. Ojalá que con esto el Perú mejore. No vamos a cambiar todo porque saben que hay muchas cosas que hacer, nos estresaríamos, nos volveríamos muy ansiosos, pero creo que desde lo que ustedes hacen y con lo que ustedes dan ya es bastante. Entonces tratemos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Siempre con esa pasión que nos
caracteriza, con esa responsabilidad que nos caracteriza a nosotros los ingenieros. Bien, muchas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, me los dé mucha salud. Gracias también a la empresa porque siempre tiene esa confianza en mi persona para este tipo de cursos, creo yo, de mucho impacto. Gracias, que tengan buenas noches, jóvenes.